El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... En esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Es Navidad y también es el Mundial. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo convocando a un referéndum para consultar a los ecuatorianos la eventual modificación de la Constitución en materia de seguridad ciudadana, instituciones del Estado y medio ambiente. Lasso dijo que los ecuatorianos podrán decidir sobre las 8 preguntas que traerá temas de seguridad, mejor representación y permitirá el cuidado del ambiente. El Consejo Nacional Electoral ha respondido que llamará a la consulta el 7 de diciembre. De los temas de la consulta hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Gracias por la presencia al doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y articulista del Universo, a la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de la revista Vistazo, y al sociólogo Simón Ordóñez Cordero, analista político y columnista. Comienzo con usted, doctor de Tomaso. El presidente Lasso convocó el 29 de noviembre al referéndum y el Consejo Nacional Electoral se apresta a llamar al país a las urnas para que también respondan este referéndum. ¿Qué destino les ve a las 8 preguntas en una panorámica así un poco global? Bienvenido, doctor Carlos de Tomaso. Buenos días. Buenos días, Thalía. Buenos días, Patricia y Simón. Un gusto compartir con ustedes este panel. Pues efectivamente el presidente de la República convocó al referéndum de las 8 preguntas una vez que la Corte emitió la sentencia en la cual negaba las otras 3 preguntas que estaba el gobierno a la expectativa, que eran importantes también, como era el delito de la extorsión, el estímulo, el trabajo de personas de más de 45 años y pues la posibilidad de utilizar las cosas comisadas para fines sociales. Entonces el presidente, al quedarse con las 8 preguntas, las ha mandado al Consejo Nacional Electoral para que alcancen a estar paralelamente con las elecciones seccionales. Las 8 preguntas creo que a la larga igual tienen temas importantes, no tan trascendentales, temas importantes. A mí sí me gustan mucho los temas ambientales porque van a dar la posibilidad de crear incentivos para la protección del medio ambiente. La parte política a mí me preocupa un poco, lo dije en alguna otra oportunidad, Thalía, que estuvimos conversando, esto de pasar del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea, el órgano más político y más desprestigiado, la designación de todo tipo de autoridades a mí me preocupa. Y quedan pues también los temas de seguridad. El tema de la fiscalía es importante porque la fiscal va a tener mayor autonomía. El tema de la extradición, a mí la pregunta siempre me dejó dudas. Esto de los delitos de crimen organizado internacional no están claramente determinados en la pregunta cuáles son esos delitos, es decir que los ecuatorianos van a votar sin saber expresamente sobre qué delitos va a haber la posibilidad de extradición. Sin embargo, dadas las circunstancias de seguridad del país, resulta una pregunta importante. Y el resto de preguntas que son como parte de la reestructuración política que se le quiere dar, yo creo que van a tener un buen impacto. Yo auspicio que van a tener un buen apoyo. De todas formas, ya hay partidos políticos que han anunciado su campaña por el no, como es el del expresidente Rafael Correa, pues por una posición política de decir a Lasso todo no, sin ni siquiera entrar a mirar cuán importante o no es la pregunta para el país. Pues son posiciones políticas con las que se va a enfrentar. Igual hay un corto tiempo de campaña. Me parece muy importante que el gobierno haga una campaña de información y de sensibilización respecto de todas las preguntas para que el pueblo entienda qué le están preguntando, porque de eso responde lo que es la legitimidad.
el voto de alguien que no sabe por lo que está votando, pues goza de cierta ilegitimidad. A mí me parece, por la democracia, pues muy importante que el gobierno haga una campaña, el Consejo Nacional, informando exactamente lo que se va a preguntar a los ciudadanos para que el ciudadano vote consciente y pueda pues ejercer su voto de manera legítima. Me parece también importante, Talia, no dejar de lado la pregunta de las Fuerzas Armadas, que va a tener que ir a la Asamblea Nacional para tramitarse por vía reforma parcial. Claro, de eso también vamos a conversar a lo largo del programa. Muchas gracias al doctor Carlos de Tomaso. El Consejo Nacional Electoral convocará, Patricia, al referéndum, anunció la presidenta Diana Tamaín. Declaró que los tiempos alcanzan para hacerlo junto con las elecciones del 5 de febrero de 2023. ¿Cómo se podría evitar el riesgo de que se politice el referendo y quizás se desnaturalice la consulta? Bienvenida, doctora Patricia Estupiñán, buenos días. Buenos días Carlos y buenos días Simón. Es un gusto y gracias, Talía, por permitirme participar en este conversatorio. Es un riesgo que la consulta se politice, pero tal vez es un riesgo ligeramente menor si solo era la consulta, porque los partidos van a estar ocupados, agenciosos en la elección de los candidatos, que son múltiples. Entonces, a lo mejor por esa razón tenga mayor posibilidad de que la consulta no sea tomada como un sí o un no a la gestión de Guillermo Lasso. Ahora, la consulta es importante, aunque como dijo Carlos, no es trascendente, pero sí es importante para definir algunas cosas que son las que han hecho tan ingobernables estos últimos tiempos a presidentes que no han tenido una mayoría parlamentaria, como fue el caso de Lenín Moreno, que se le viraron la mayoría, y el caso de Guillermo Lasso, que también es casi huérfano con tan pocos asambleístas que tiene. Entonces, me parece que lo crucial de esta consulta, uno, es que se le quite al malhadado Consejo de Participación Ciudadana, que no debería existir, pero que ya vemos que la anterior asamblea votó al tacho de la basura una consulta de origen ciudadano que era para eliminarlo. Y ahora que por lo menos se le quite lo que es la joya de la corona, la cereza que tiene este consejo, por el que vemos que hay una disputa a dentelladas entre los asambleístas para quitar y conseguir nominar a figuras afines que les deba el nombramiento en puestos claves de control y que tengan la posibilidad de cambiar la justicia, las sentencias ya determinadas, y de cambiar también posibles enjuiciamientos a futuro. Entonces, me parece que ese es, desde mi punto de vista, lo más importante. Lo segundo que yo rescato es esta necesidad de reformar los partidos y también el número de asambleístas y quienes llegan. ¿Por qué es el desastre actual de la asamblea? Porque movimientos políticos que son minúsculos o que representan a una provincia y que no tienen visibilidad nacional son los que están gobernando. Resulta que el doctor Saquicela, que hoy es presidente de la asamblea, pertenecía al BAN, tiene la misma cintura que en su momento tuvo Fabián Alarcón, que se mueve según las circunstancias y por eso estamos como estamos. Entonces eso sí me parece importante. Gracias, Patricia. Podemos seguir desglosando en los próximos bloques. Gracias a Patricia Estupiñán. Quiero preguntarle a Simón Ordóñez, de estas 8 preguntas, ya algo se ha referido el doctor de Tomaso y también al doctor Estupiñán.
Pero quisiera un primer apunte sobre este riesgo, que esperemos que, como dice Patricia, no vaya a ser tal, porque las elecciones también van a concentrar la atención para elegir alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, e inclusive en algunas provincias también hay papeletas para, como en Sevilla, en Morona, Santiago, por ejemplo, la cantonización. ¿Qué riesgo le ves tú y cómo ves tú, cómo valoras sobre todo la convocatoria a este referéndum hecho por el presidente de la República y que va a coincidir con las elecciones seccionales del 5 de febrero? Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez, buenos días. Buenos días, Talía, muchas gracias por la invitación. Un saludo y un gusto estar con Patricia y con Carlos. A ver, yo creo que el riesgo de politización es inminente, ¿no? Porque si nosotros analizamos la mayoría de referendos o consultas populares que se han hecho en otros tiempos, creo que terminan más que convirtiéndose en un referéndum sobre las preguntas planteadas por un gobierno, se convierten en un referéndum sobre la gestión del gobierno. Creo que eso ha ocurrido en distintas ocasiones cuando los gobiernos han tenido una popularidad alta. Normalmente las consultas populares o los referéndums que se han hecho han sido aprobados, pero también cuando han estado con una popularidad baja, como es el caso del gobierno de Lasso, normalmente esos referéndums han sido, negados, y lo que ha conllevado una debilidad aún mayor para los gobiernos que lo han hecho, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema muy complejo y que quizás no ha sido sopesado adecuadamente por los estrategas del gobierno de Lasso, ¿no? Creo que cuando en otro momento, por ejemplo, se habló de la muerte cruzada, hubo la posibilidad, ¿no es cierto? Ahí creo que hicieron mal el cálculo, porque si es que un gobierno, por ejemplo, intentaba hacer la muerte cruzada, había la posibilidad de una segunda vuelta, y en una segunda vuelta posiblemente el presidente iba a ser reelecto. Bueno, eso ya pasó y ahora estamos en el tema de la consulta. Entonces me parece que es un primer riesgo ese, y es un riesgo que además, ¿no es cierto?, conlleva la posibilidad de que preguntas que pueden ser importantes para la modificación parcial del sistema político y también para fortalecer temas de seguridad puedan ser negados, ¿no? Dado que este rato el presidente tiene alrededor de un 20 o quizás un poco menos de aceptación, me parece poco probable que las preguntas sean aprobadas, al menos una buena parte de ellas, aunque efectivamente también hay preguntas que pueden servir para arrastrar votación, como por ejemplo el tema de la extradición. Y una cuestión final, y que me parece fundamental, y que de alguna forma ya la tocaron Carlos y Patricia, es que creo que este referéndum no toca algunos aspectos fundamentales que deberían haber sido tocados. Por ejemplo, los temas vinculados al empleo y a la reforma laboral, sin lo cual la posibilidad de que el país se desarrolle adecuadamente y haya una reactivación económica real y profunda y crecimiento hacia futuro, creo que no hay mayor opción, ¿no? Sin ese tipo de reformas que se han obviado en esta consulta. Gracias a Simón Ordóñez. Claro, también hay que recordar que la Corte Constitucional, ¿no?, ha desechado al menos tres preguntas. Vuelvo con el doctor Carlos de Tomaso y ya quisiera entrar en las preguntas un poco a desglosar, no solamente para valorarlas en su contenido, sino para saber cómo cambiaría el escenario actual del Ecuador, por ejemplo, en el caso de la extradición, abocado como esté el país a una violencia extrema. El día jueves nomás asesinaron en Simón Bolívar, en Quito, al director de la cárcel del Inca, cosas que antes jamás habría pasado en el país, o por lo menos así con esa frecuencia. La violencia callejera es enorme y todo está vinculado al narcotráfico. Doctor Carlos de Tomaso, ¿está de acuerdo usted en que se permita la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, dice la pregunta, a través de procesos que respeten los derechos y garantías
enmendando la Constitución. Eso es lo que se pregunta. Doctor, ¿cómo cree que vayan a responder los ecuatorianos y cómo valora usted mismo esa pregunta? Pues, Talía, para contestarle esa pregunta voy a hacer voy a trasladar una preocupación general. Si ustedes leen los textos completos de las 8 preguntas, 7 de las 8 requiere legislación complementaria post-consulta. Y la legislación complementaria post-consulta, increíblemente, el gobierno se la encarga a la Asamblea Nacional, para lo cual en casi todos los casos se otorga 365 días. Entonces, el otro día que yo entrevistaba a Karen Siche, la asesora de la presidencia, le dije, ¿cómo ustedes se lanzan a una consulta popular, pero dejando el desarrollo posterior para la Asamblea Nacional, que es totalmente contraria al gobierno? Entonces, para poder responder qué pienso que va a pasar si se aprueban estas preguntas, pues yo se la regreso, Talía, diciéndole, vamos a ver qué pasa con lo que la Asamblea va a hacer en esas leyes, porque en las leyes pudiera deformar todas las preguntas. Y esa es una preocupación enorme que tengo. De hecho, en las preguntas se le da potestad a los ministerios y a la Fiscalía para dictar normas temporales hasta que la Asamblea dicte las leyes, pero cuando la Asamblea ya dicte las leyes complementarias a las preguntas, van a ser esas las que rigen. Respecto de la extradición, Talía, yo he expresado mi preocupación por el texto de la pregunta. Porque dicen, el ecuatoriano que ha sido sentenciado, no dice del ecuatoriano que ya tenga pues aperturado algún proceso en tal estado, puede hacer, sino el que ha cometido. El que ha cometido es muy general. Y los delitos transnacionales también, si usted le pregunta a 3 penalistas cuáles son los delitos transnacionales, le va a tener 3 respuestas distintas. Es decir que finalmente sabremos el contenido exacto de la pregunta y de cómo va a ser aplicado cuando la Asamblea Nacional pues establezca la ley que reforma a la ley de extranjería, etcétera, y las normas complementarias, lo cual a mí me deja muy preocupado. Ahora, si estoy de acuerdo, evidentemente, que la extradición de ecuatorianos que han cometido un delito vinculado, por ejemplo, con el narcotráfico, sea extraditado, pues totalmente. Y esta ley lo que apunta también es hacer una ley preventiva, una ley que haga que mucha gente que está ahorita dedicada a esta actividad del narcotráfico deje de hacerlo porque sabe que puede terminar en los Estados Unidos, donde no hay perdón en los procesos judiciales, como ha pasado con los narcotraficantes colombianos. Me quedé con la curiosidad, doctor de Tomaso, me quedé con la curiosidad y me imagino que la audiencia, Patricia y Simón también, ¿qué le respondió la funcionaria cuando usted le preguntó por qué hacen una pregunta que tiene que ser complementada prácticamente y configurada por la Asamblea? Ella dijo que finalmente el presidente de la República tiene la potestad o tiene herramientas constitucionales para atacar las leyes que la Asamblea haga que si deforman las preguntas. Pero yo ahí también le decía a Karen Siche, bueno, pero vamos a entrar en un marco de demandas de inconstitucionalidad que tienen X tiempo, pues y la consulta puede quedar sin mayor efecto, sin mayor aplicabilidad. A mí me parece un error haber dejado a tu principal enemigo el desarrollo de la legislación complementaria de 7 de las 8 preguntas. Gracias al doctor Carlos de Tomaso, y realmente yo sí creo que es importante lo que acaba de mencionar, pero también me imagino que el gobierno no se hará un harakiri, no debe tener quizá pensar que la fuerza de las urnas tienen que imponer a la Asamblea cuando uno nunca se sabe con el tipo de representación que teníamos, como mencionaba Patricia Estupiñán. Permítanme aquí hacer una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya regresamos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de la revista Vistazo, el sociólogo Simón Ordóñez Cordero, analista y columnista, y el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y articulista del Universo.
Patricia, me gustaría un poco tener tu opinión sobre la extradición como parte del combate al crimen organizado. Bien decía el doctor de Tomaso que en Colombia eso les molestaba mucho, ¿no? Y llegaron inclusive a acuñar esa frase de que prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Pero yo creo que como arma disuasiva es muy interesante, al menos con tan pocas herramientas que hay para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Cómo valoras tú esa pregunta y cómo crees tú que va a responder el ecuatoriano en las urnas? Yo creo que esa pregunta es vital, más aún donde en el país donde vemos que los narcotraficantes tienen, aún encerrados en la cárcel, tienen el poder de mando. Es dramático lo que acontece con el director de la cárcel del Inca, posesionado hace 3 semanas, y que porque él ordenó el traslado, lo maten. Y también uno se pregunta, ¿cómo? Uno ve el carro del pobre señor y se dice, qué fácil es matar en el Ecuador. Ese señor, después de esa diligencia tan peligrosa, debió tener algún resguardo. Entonces, también sí hay fallas por parte del Estado. En lugar de estar a funcionarios de tercer orden dándoles caravanas para que transiten, ¿por qué no piensan en personas que se juegan la vida y que les pasa lo que les pasa? Los directores de la cárcel en estas circunstancias deberían tener una protección especial. Pero volviendo a la pregunta, yo sí creo que es un efecto disuasivo el que exista la extradición, porque lastimosamente en nuestro país y en América Latina la justicia es el reino de la impunidad. Vemos que, por ejemplo, acabaron de extraditar a un expresidente de Honduras, porque sabía que él en Honduras no hubiera sido condenado por narcotráfico. Entonces, siendo nosotros impotentes e ineficaces frente a esto, está muy bien y espero que la población apoye esta pregunta. Lo que sí me deja muy preocupado es lo que dijo Carlos, que el gobierno ha decidido que lo complementario lo haga el Congreso. Entonces llegará la pregunta como un caballo y saldrá un camello por parte del Congreso, porque eso es lo tradicional, porque tenemos como legisladores en su mayoría personas incapacitadas en leyes, y por eso es este mare magnum que tenemos y que la necesidad de reformar y reformar. Entonces yo quedo muy preocupado y espero que el gobierno no se haga un harakiri después de este esfuerzo si llega a ganar la consulta. Muchas gracias a la doctora Patricia Estupiñán. Simón, yo no quiero dejar de tener tu opinión también cuando ya quisiera pasar a las otras preguntas para dar una pincelada a la mayoría de ellas. La extradición, conforme nos ha dicho el doctor de Tomaso, que tendrá que ser complementada dada la forma jurídica, más que nada en la Asamblea. ¿Cómo hay un riesgo de que a lo mejor pase lo que dice Patricia, que lleven de caballo salga un camello y realmente eso está para el desierto, no para los Andes? Y entonces, ¿cómo sería de hacer la campaña? Me gustaría más vale sacar otra punta de la pregunta. ¿Cómo crees tú para que el pueblo decida con tal fuerza, con tal número de apoyo, que la Asamblea no tenga capacidad de hacer lo que quiere la Asamblea, sino lo que dictaminó el pueblo en las urnas? Bueno, a mí me parece fundamental que esta pregunta esté ahí y además que esté que sea la primera del bloque de 8 preguntas, ¿no? Creo que es la que posiblemente tiene la mayor posibilidad de ser aprobada, justamente porque el Ecuador ha estado
del tráfico de drogas y del combate que se hace a él, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es una pregunta que pone, digamos, ciertas dificultades para quienes están por el no en el referéndum, como el caso, por ejemplo, de UNES, que ya se ha pronunciado directamente, incluso ya el capo de esa mafia que vive en Bélgica, ¿no es cierto?, ya se pronunció para que todos votaran no. Y ayer creo que José Hernández en una columna decía precisamente que les va a ser muy difícil defender el no en el caso de esta pregunta en concreto, porque estarían poniéndose del lado del narcotráfico. Y ponerse del lado del narcotráfico en este momento, ¿no es cierto?, puede ser muy contraproducente para esos grupos. Entonces, a nivel político creo que es una de las preguntas fundamentales, ¿no es cierto?, que están en este bloque de ocho preguntas. Entonces creo que eso básicamente sobre el tema de la extradición. Creo que hay las otras preguntas. No te pases todavía, por favor, Simón, a las otras preguntas, que quiero algo más sobre lo de la extradición, que es realmente yo creo que de las más importantes, y que pienso yo que no hay duda pues de que el país va a estar a favor. ¿Crees que hay algún riesgo de que esta pregunta no sea apoyada? Porque ya en verdad el mundo entero sabe que la extradición es una medida muy dura para cada país por lo que sea, por la soberanía, pero tampoco hay otro problema. Acaba de España decidir que va a extraditar a una persona que fue del Ecuador y que ha estado involucrada en narcotráfico. Y aquí salió por el aeropuerto, pero llegó al aeropuerto de Barajas y se le detuvo. ¿Qué fuerza tiene estos hechos, el asesinato del director de la cárcel, para que la gente diga sí a esta pregunta, Simón? A ver, yo creo que el riesgo viene por lo que decía en la primera parte de mi intervención. No necesariamente las personas de este rato están informadas sobre lo que es el referéndum. No sé si es que el momento que estamos viviendo permita que se dé una información adecuada. Yo tengo la posibilidad de conversar siempre con gente que está de otros sectores, digamos, que no están ni metidos en la política ni en el análisis político, que son gente de pueblo, trabajadores y cosas así, porque yo vivo básicamente de una pequeña empresa, ¿no? Y realmente la importancia que se le está dando al referéndum es prácticamente nula, y el interés por esto también es nulo. Entonces, para mí el principal riesgo es lo que decía, un gobierno que tiene tan poca aceptación popular, que está tan debilitado en su legitimidad política, puede haberse jugado una carta que puede ser una carta perdedora en el caso del conjunto del referéndum, y que terminaría, yo me temo que el referéndum puede ser negado en su totalidad, y ahí van a quedar posiblemente estancadas muchas preguntas que le harían bastante bien al régimen político ecuatoriano. Gracias, Simón. Yo creo que dependerá, en verdad, aquí sí el gobierno tiene que hacer abstracción de todos los errores que ha cometido y realmente buscar los mejores asesores y sobre todo los mejores estrategas de una campaña, ¿no? Porque solo este tema yo creo que puede arrastrar las otras preguntas. Pero quiero ya cambiar las preguntas para ver si tenemos tiempo de abordarle algo, una pincelada, como decía, de todas o de la mayoría. Doctor de Tomaso, la pregunta 2 habla de la Fiscalía y dice así: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que lo conforman a través del Consejo Fiscal, enmendando la Constitución? ¿Cómo cree usted que esto va a cambiar la situación actual de la Fiscalía? Bueno, Talía, la iniciativa era buena, porque en realidad la que es perfecta es la que presentó Hernán Pérez Cruz en ese ejercicio ciudadano, en el que sacaba a la Fiscalía
de formar parte de la función judicial. En el fondo lo que se busca es sacar a la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura. Acá crearon un Consejo Fiscal como una de las opciones para darle mayor autonomía a la fiscal, pero recordemos que la propia fiscal fue la primera en saltar y decir no me gusta cómo ha sido establecida esa pregunta, porque ese Consejo Fiscal va a estar conformado por muchas personas cuyo origen pues a lo mejor no se siente cómodo la fiscal. Yo creo que dependiendo de quienes conformen ese Consejo Fiscal, la pregunta va a tener éxito en lo que buscaba, que es darle autonomía y que la propia fiscal pueda hacer la evaluación de sus funcionarios. Recordemos que en la Fiscalía sí hay una jerarquía entre la fiscal y sus funcionarios. Entonces, creo que el error que se cometió en esta pregunta es no consensuar con la propia Fiscalía, porque todos pues apoyamos la labor de la fiscal, pero yo creo que de todas formas, entre lo que tenemos hoy a lo que tenemos o lo que vamos a tener si se aprueba la pregunta, yo sí estoy de acuerdo con que la pregunta le va a dar mayor autonomía, mayor posibilidad de que nadie interfiera en las labores de la Fiscalía, y creo que es una pregunta positiva. Muchas gracias, doctor Carlos de Tomaso. ¿Hay algún ruido, alguien que podría a lo mejor cerrar el micrófono cuando las otras personas estén interviniendo para que no se escuche esos ruidos? Patricia, esta pregunta de la Fiscalía también es considerada esencial porque, como se dice, no hay derecho que la fiscal tenga que depender inclusive en materia de, por ejemplo, para hacer una aprehensión, pedir a la policía que vayan, ¿no?, a hacer el operativo, y también la evaluación de los fiscales. ¿Qué tan positivo sería el cambio si es que se llega a aprobar esta pregunta, y cómo le vamos a comunicar? A mí siempre me preocupa de que tenga un respaldo ciudadano adecuado como para que no haya avisos de que nadie dude de que la respuesta fue positiva. Bueno, a mí me parece que sí es muy importante la autonomía de la fiscal, de la Fiscalía, de la institución en sí, porque precisamente por haber estado dentro del Poder Judicial y sujeta al Consejo de Administración, me parece que eso le ha debilitado y le ha impedido las sanciones de fiscales que no han sido probos. Entonces coincido con Carlos que es mejor de lo que tenemos, ¿no es cierto? No es lo óptimo, y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero va a ser mejor si es aprobada. Ahora también coincido con Simón que se necesita realmente una campaña efectiva sobre las preguntas para no correr el riesgo de que se piense que la consulta o el referéndum, es decir, me cae mal Lazo, entonces por eso le digo no. ¿Cómo ha ocurrido en el país anteriormente? Yo discrepo con Simón en el sentido que a lo mejor el que esté dentro de este marasmo electoral no le hace tan visible para decirle no automáticamente que al referéndum, porque si hubiera sido lo único que estamos, es más fácil definirse por eso, sí o no, esto es una aprobación al gobierno. Entonces todo va a depender de la comunicación del gobierno y a depender de que sea buena. Exacto, sí, yo creo que en verdad es tan importante el cómo se vaya a hacer la campaña, que tiene que ser, eso decía, que se busquen los mejores estrategas y comunicólogos, los expertos, para que cuenten lo positivo que va a ser para el país que estas instituciones sean remozadas o reforzadas. Doctor Carlos de Tomaso, un apunte adicional sobre la Fiscalía, o yo preferiría ya pasar a lo mejor a la otra pregunta que realmente la gente quiere opinar, o por lo menos piensa que esta pregunta sí tiene que ser interesante, que es la de reducir el número de asambleístas, ¿no? Sabiendo que en el censo poblacional, dice también los argumentos de ellos, del 2022,
pasaría de 137 a 152 el número de legisladores por el aumento de la población. Y la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes? La número 2, asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución, ¿no? Esta pregunta, ¿cree usted, doctor Carlos de Tomaso, que va a tener también el apoyo ciudadano? Porque la Asamblea está en las condiciones en las que está, tiene menos del 10% de aceptación. Yo creo, bueno, respecto a esta pregunta, yo creo que presumo que debería tener el apoyo ciudadano, pero vamos a analicémoslo un poco. Se baja el número de diputados, perfecto. Hay provincias que se quedan con un solo diputado y hay provincias y recordemos que la ley dice que tiene que haber paridad entre hombre y mujer, entonces ahí va a haber una de los dos lados va a verse afectada. Esa es una primera preocupación que lo dijimos al principio. Ahora, creo que lo trascendental no estaba tanto en el número de diputados, sino en la calidad de diputados, la calidad de asambleístas. El modificar los requisitos para ser asambleísta o el modificar la experiencia que tengan que tener. Pues retomando esta conversación que tuve con la asesora de la presidencia, le decía, ¿por qué si ya vas a mandar una reforma parcial sobre el tema de seguridad a la Asamblea, por qué no aprovechas y mandas más reformas parciales? Recordemos que ya la Corte Constitucional se pronunció ante la iniciativa de Hernán Pérez Luz y otros ciudadanos de que se puede hacer vía parcial una modificación para que volvamos a un sistema bicameral. Y eso ya no necesita ni siquiera pasar de nuevo por la Corte Constitucional, porque ya la Corte dijo que eso se puede hacer vía reforma parcial. Entonces, ¿por qué no aprovechar, si ya se va a mandar una reforma, mandar un paquete de reformas, tomando todas las iniciativas que ya fueron aprobadas por la Corte? Y en ese paquete sí se establece, en ese que presentó Hernán Pérez Luz, la Corte aprobó como vía parcial que puedan haber diputados y senadores, y que los senadores tengan que tener, por ejemplo, al menos 45 años, al menos ya gente más madura o con algún recorrido en la vida, o de alguna manera buscar algún escenario diferente al que tenemos. Si simplemente nos quedamos con reducir el número de asambleístas, yo no pienso que vamos a tener mayor cambio, porque finalmente llegarán las representaciones o llegarán personas no preparadas. El legislar, Talía, Patricia y Simón, es una técnica de alta cirugía jurídica, ¿no?, de mucho conocimiento, y eso en el fondo es lo que nos está faltando. Eso en el fondo es lo que ha fracasado en todos estos años, una asamblea de bajísima calidad, salvo honrosas excepciones, y por tanto yo aspiro que esta pregunta se complemente con que el gobierno tome otros de los elementos de las otras iniciativas y mande un paquete. Dijo la asesora de la presidencia que está dentro de la órbita la posibilidad de hacer eso y mandar, agregar a esa propuesta de reforma parcial de la Constitución que tienen que mandar a la Asamblea otras que ya hayan sido aprobadas anteriormente, con lo cual pues me pareció una muy interesante idea. Gracias, doctor Carlos de Tomaso, y aquí debo hacer una pausa. El tiempo se va volando, sobre todo cuando se dicen cosas tan importantes como las que ustedes están mencionando. Debo hacer una pausa y recordarle a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el sociólogo Simón Ordóñez Cordero, analista y columnista, el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y articulista del Universo, y la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de Vistazo. Simón, ¿algún apunte sobre la conformación, sobre el tema que estábamos hablando? Pero ya me gustaría yo, a lo mejor, porque creo que no hay más cosas que decir que ya se han mencionado, sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Me gustaría abordar contigo este tema.
quitarle la facultad de designar autoridades. No, son dos preguntas que hay sobre esto. La una es que la elección, ¿no? Que ahora sean elegidos ya no como fue la última vez en las urnas, sino que sean elegidos por la Asamblea Nacional. Y la otra, que limitar las facultades de ellos de designar a las autoridades. ¿Cómo crees que respondería el electorado, sobre todo después de la experiencia? Mira ahora cómo mencionaba Patricia que se están disputando a dentelladas, ¿no? Porque quieren tener el control de las autoridades de control, valga la redundancia, pero es por el origen del Consejo de Participación Ciudadana y las facultades que tiene. ¿Crees que esta respuesta sea más factible, igual que la extradición, que la gente entienda lo que está pasando ahora? Gracias. A ver, una primera cosa sobre lo que decía Carlos. Creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Me parece que el reducir el número de asambleístas es una propuesta bastante cosmética como tal. No creo que eso cambie en mayor medida lo que es el comportamiento de la Asamblea Nacional, pero creo que esa es de alguna forma un gancho para ganar electores, pues dado el desprestigio de la Asamblea, ¿no? Sobre lo otro, me parece muy importante que esto ocurra, ¿no? Hay que acordarse que el Quinto Poder o el Consejo de Participación Ciudadana fue justamente una idea planteada por el correísmo en la Asamblea de Montecristi, mediante la cual se buscaba tener precisamente el control de los organismos de control, ¿no? Entonces, me parece fundamental que se le quite este poder al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, el poder de nombrar a las autoridades de control, porque a través de eso los gobiernos o los grupos políticos logran controlar una parte fundamental, ¿no es cierto?, del sistema político ecuatoriano, que son precisamente las autoridades de control, y con eso además se ha permitido tantos casos de impunidad y que los ladrones y todos los corruptos, digamos, se paseen campantes por el país. Entonces me parece fundamental eso, y también una vez que se le quita funciones, me parece importante que la forma de designación de los vocales de este consejo sea cambiada, ¿no? Claro que ahora, de acuerdo a las preguntas, se le entregaría a la propia Asamblea Nacional con los problemas que tiene. Entonces, en todo caso, parece que son preguntas bien encaminadas, pero son todavía incompletas. Simón, siempre te estoy preguntando a ti de cómo informar, cómo comunicar a la gente. Claro, dirán, y de hecho ya el correísmo que hizo uso de esto porque tuvo autoridades sumisas, recordemos todos que antes de que haya los concursos, nosotros ya sabíamos, todos los ecuatorianos, de quienes iban a ser elegidos por el Consejo de Participación, porque había esa orden desde Carondelet. O sea, y ellos van a decir que se vuelve otra vez a la Asamblea, que ya pasó y que ese es el viejo país. Pero yo no conozco otro país, no sé si ustedes, donde la designación de las autoridades no se haga justamente en los congresos, en las asambleas. ¿Cómo matizarías tú, o cómo explicarías a la gente que para eso se elige el Congreso, donde está representación de toda la gama ideológica y la gama de diferentes sectores políticos, para que la respuesta sea positiva también de la gente? Bueno, yo no soy comunicador político, ¿no? Pero creo que lo que decían ustedes hace un momento, creo que en conjunto esperemos que el gobierno logre tener los mejores estrategas para la comunicación y logre posicionar adecuadamente las preguntas que ha hecho, para que tengan aceptación y que tengan alguna posibilidad de ser aprobadas. Creo que ahí efectivamente hay que explicar que en la Asamblea al menos conviven todas las fuerzas políticas. Creo que hubo casos históricos también, digamos, en donde personas prestantes, personas honradas, etcétera, fueron nombradas en organismos de control durante varios años, precisamente porque de alguna forma obligaba a que los distintos sectores políticos
tengan algún nivel de consenso para elegir a las autoridades. Entonces, el hecho de que esté en la asamblea en donde están conviviendo, como decía hace un rato, todos los sectores políticos del país, le da alguna posibilidad de mayor autonomía a este tipo de elección. Cuando la elección de esos vocales se hace a través de mini organismos de la sociedad civil, que a su vez son controlados por ciertos grupos políticos, pues bueno, terminamos en esta historia de que son 4 o 6 personas las que terminan eligiendo a los representantes de los organismos de control, y eso es una barbaridad que además la hemos sufrido, ¿no? Así es. Gracias, y hemos elegido exacto bien el nombre, hemos elegido Contralor 100/100, y mira en dónde está el Contralor 100/100. Patricia, tú sí eres experta pues en materia de comunicación. ¿Cómo se le hace la pedagogía ya en la campaña como una idea? Porque este es un tema que el país lo está sufriendo. Hemos visto las autoridades que han salido del Consejo de Participación Ciudadana, el bloqueo que tienen, esto mismo que estamos pasando ahora, de que viven con acción de protección cambiándose cada cierto tiempo de autoridades del Consejo de Participación. ¿Cómo cortar por lo sano? ¿Cómo explicar a la gente que por más que tenga la representación del congresil estas bajas calificaciones, pero también podría ser para un llamado de atención para que los ciudadanos sepamos elegir de mejor forma? Me gustaría tu opinión sobre eso, porque sí es angustiante ver lo que está pasando ahora con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que al volver la elección del Consejo de Participación Ciudadana al Congreso, por lo menos tendremos caras de los responsables de haberles elegido. Que eso no ha pasado hasta ahora, pues. Porque resulta que, bueno, la gente votó por estas personas que hoy están, pero ¿a quién responden? A nadie. Y durante los años del Correato, ¿a quién respondieron? Respondieron a Rafael Correa. El Congreso, con todos sus males, de todos modos es una representación de las fuerzas de lo que es el país. Y le correspondería que ellos elijan. Ahora sería ideal que tuviéramos 2 cámaras y que la Cámara o el Senado, y ahora entiendo por lo que dijo Carlos que sí existe esa posibilidad si el gobierno manda a la Asamblea lo ya aprobado de que a lo mejor tengamos 2 cámaras y que la elección sea hecha por personas que sean cirujanos de las leyes, como decía Carlos. Porque el problema es que ahora tenemos carniceros de las leyes en lugar de cirujanos, y ese es el resultado de tener un desastre como país. Muchas gracias, Patricia. Me gustaría, Carlos de Tomaso, también que hable sobre la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que van en 2 preguntas, ¿no? Decía la una que ya no van a ser elegidas en las urnas, porque además tuvieron un porcentaje bajísimo de apoyo en las urnas, y lo otro de quitarle, de restarle esa facultad de elegir a las autoridades de control, que son realmente parte esencialísima, casi los pilares grandes de la institucionalidad del país. ¿Qué posibilidades hay de que se responda positivamente, y qué cambios se daría ya en la práctica si se logra aprobar esto, doctor? Talía, voy a ir directo. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Y ya existe un pronunciamiento de la Corte en un ejercicio ciudadano anterior que dice que la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana puede ser mediante vía reforma parcial, así que esa debería ser una de las que tome el gobierno para mandar un paquete de reforma. Ahora, respecto de la pregunta de la designación de autoridades que pasan a la Asamblea, y es el órgano más desprestigiado, pero bueno, ¿qué estrategia hizo el gobierno? Hacer una comisión de selección que evalúe las carpetas de los participantes y que presente al Pleno de la Asamblea una terna de los mejores calificados. Esa comisión de selección, en lugar de haber previsto, como hicimos de ese consejo transitorio de participación que estuvo Julio César Trujillo, que venga toda gente ciudadana, ¿no?, de universidades, etcétera, pues en la propuesta presentan que de 7 miembros de la comisión de selección,
5 tienen origen político, de las 5 funciones del Estado, que sabemos que ahorita todas hacen política. No podemos negar que estamos en todas, son actores políticos hoy en día, y solamente hay 2 miembros que son ciudadanos, entonces lo cual, eso pues para mí fue un error. Yo hubiera hecho esa comisión de selección que todos los miembros vengan de origen ciudadano. Y otra cosa que no me gustó en torno a la pregunta es que cuando ya pasa al pleno el informe de la comisión de selección, donde están los 3 mejores puntuados, no tiene obligación la asamblea de elegir al mejor puntuado, sino que tiene que elegir uno de los que está ahí como mejor puntuado, lo cual pues en un concurso de méritos de oposición debería pues estar el que mejor carpeta tenga seleccionado. Entonces, si bien hay errores como los que estoy puntualizando, creo que pues es mejor al menos este proceso que el que tenemos actualmente con un Consejo de Participación Ciudadana, que es un verdadero relajo. A mí la única experiencia positiva que hemos tenido de estas elecciones de autoridades es cuando se nombró un Consejo de Participación Transitorio, con Julio César Trujillo a la cabeza, con gente viniendo de la ciudadanía, que eligieron sin ningún problema miembros de la Corte Constitucional, etcétera, un proceso transparente, que totalmente claro, y eso es lo que yo aspiraba. Así que esas son pues las dudas que me deja esa pregunta, y respecto al Consejo de Participación Ciudadana o esa pregunta, ni siquiera la voy a opinar, porque para mí tiene que desaparecer, tomando esa sentencia de la Corte Constitucional del año 2019, que ya dijo que se lo puede hacer mediante reforma parcial. Gracias, y qué bueno que haya esta posibilidad, ¿no?, de hacer ese cambio y bien traer a la memoria lo de Julio César Trujillo, que fue ejemplar el trabajo que hicieron. Patricia, tenemos poquísimo tiempo, pero no quiero dejar de abordar el otro cambio importante también, porque de todos los males del Ecuador, realmente yo creo que está en esto también de los movimientos políticos, con 272 organizaciones en el Ecuador. O sea, realmente es, no vamos a decir exceso de democracia, esto es la locura total. Y la pregunta que se le está planteando por parte del gobierno a la ciudadanía en el referéndum es: ¿está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos que cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción, y obligarles sobre todo a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? O sea, la novedad sería esta auditoría. ¿Crees que logremos dar un salto cualitativo para mejorar la representación en los partidos políticos? Porque ahí también está el otro origen de toda la perversidad del manejo institucional del Ecuador, Patricia. Claro, la democracia sin partidos no es democracia. Y lastimosamente llevamos más de 40 años tratando de ver cómo consolidamos partidos, pero nosotros como los ecuatorianos somos de naturaleza un poco tramposos, ¿no? Porque cuando se eligió la Constitución primera que nos gobernó en este nuevo periodo de democracia, los partidos debían desaparecer si no alcanzaban 5%, y pocos desaparecieron porque encontraban leguleyadas para seguir funcionando. Me temo que esto va a ocurrir también con los 278 los movimientos que existen, porque mientras el Estado tenga el incentivo de que les da la plata por representación, muchos vivos y muchos narcos, y todos encontrarán el camino de tener partidos de alquiler. Y eso es el desastre que vivimos en estos últimos tiempos, en que la política se ha ido degradando, y lo vemos en la asamblea actual, donde ni siquiera algunos saben leer y escribir, como han anotado importantes columnistas. Gracias, Patricia. Simón, sí me gustaría un apunte tuyo exactamente sobre esto, porque lo que está viviendo el país es muy triste. A veces creo que como ya estamos en el día a día, perdemos la capacidad de asombro, pero nos debe llamar la atención. Partidos de alquiler, unos alquilan el partido, otros alquilan al candidato, pero todo se subasta, y esto es realmente indignante, y ahí está pues reflejado en la asamblea que tenemos, en las autoridades en muchas ciudades y provincias incluso. ¿Esto crees que podría estar, este cambio que está planteando en el referéndum, mejorar la representación de los partidos? Bueno, creo que apunta hacia allá, y yo en eso coincido con Patricia, ¿no? Es decir, primero hay un proceso enorme de degradación política a todo nivel,
proceso que se agudizó justamente, digamos, desde la época del Correato, aunque ya venía dándose también desde algunos tiempos anteriores, ¿no? Y esto de los partidos de alquiler, que es realmente vergonzoso, ¿no? Un grupo de personas logra tener la etiqueta de algún movimiento, de algún partido, y después lo subasta o lo vende para que cualquier otro participe. Además, incluso facilita, por ejemplo, la participación del narcotráfico en estos ambientes, ¿no? Pero me parece que a veces le ponemos mucha esperanza a la legislación, ¿no es cierto? Hay esta idea de que a veces con leyes solucionamos una cantidad de cosas, y a veces ciertas posiciones legales terminan, como han terminado, por ejemplo, desquiciando el sistema jurídico ecuatoriano. Por ejemplo, se me ocurre una cuestión cuando, en nombre, por ejemplo, de hacer legislación en pro de los reos, ¿cierto?, para que puedan reinsertarse a la sociedad, para que toda esta cosa, digamos, reinsertarse a la sociedad, reformarse, etcétera, terminamos en casos como el de Jorge Glass, por ejemplo, que entiendo que incluso sale legalmente ese momento porque las leyes van rebajando penas, permitiendo unificación de penas, etcétera, ¿cierto? Entonces, leyes que aparentemente tratan de beneficiar a la sociedad terminan perjudicándoles. O el caso quizás más grave, esto de haberle entregado a cualquier juez de cualquier lugar del país la posibilidad de que ante ellos se pongan, ¿cómo se llaman? Amparos. Los amparos constitucionales, ¿no? Entonces vemos que un juez de cualquier cantón del país, del cuartel más insignificante, puede echar abajo una sentencia de la Corte Nacional, o por ejemplo en un caso como el nombramiento del superintendente de bancos, me pareció que es nombrado por uno de los órganos importantes del Estado, y que un juez de algún cantón de ahí se baja ese nombramiento, ¿no? Más allá de la simpatía o antipatía que uno podía tener por ese señor, uno ahí ve que hay un desquiciamiento del sistema jurídico, ¿no es cierto?, en nombre de proteger las garantías de los ciudadanos. Entonces, a ratos pretendemos legislar como que estuviéramos viviendo en Suiza, pero estamos viviendo en el Ecuador. Gracias, sí. Creo que hay... Y eso sí es auténtico. Yo creo que el problema nuestro es de educación, ¿no? Y si no nos planteamos ahora, vamos a seguir lamentándonos. Infelizmente se acabó el tiempo, porque me había gustado que también Carlos conteste lo de los partidos políticos, pero ya el tiempo se pasó. Aquí tengo que hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Simón Ordóñez? Creo que le ha ido mal al país con la salida de Glass, por ejemplo. Gracias. Patricia Estupiñán, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Al país con la liberación de Glass. Gracias. Carlos de Tomaso, ¿a quién le ha ido mal? Al derecho constitucional con el abuso de las garantías jurisdiccionales. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana y también feriado en Quito, ¿a quién le ha ido bien, Simón Ordóñez? Creo que al Ecuador, con el papel que ha hecho la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar. Gracias. Patricia Estupiñán, ¿a quién le ha ido bien? Al Ecuador, con el ejemplo de los futbolistas de la selección. Hay otro camino. Gracias. Carlos de Tomaso, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Al Ecuador, por la experiencia que han tomado nuestra joven selección. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao, y que viva Quito. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... En esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Es Navidad y también es el Mundial.